Así que en el nombre de Jesús, Señor, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hay varios que no estuvieron el fin de semana. Me presento, me llamo Arlet, tengo 40 años, estoy casada, tengo 3 hijos, tengo un hijo de 19 años, el mayor, una hija de 15 y la más pequeñita tiene 5 años. Hace casi 2 años que estamos pastoreando una iglesia en Angol. Ya fuimos a plantar una iglesia allá, así que el equipo plantador éramos los 5 más la Pati que nos iba a apoyar y que finalmente el año pasado se fue, así que éramos el circo chamorro, ¿ya? Hasta la más chica ahí estaba en la entrada de la iglesia entregando los dulces y recibiendo a la gente. Nosotros veníamos de Villarrica, de la Viña Pucón, estuvimos ahí 10 años, pensábamos que íbamos a estar la vida en ese lugar, teníamos nuestra casa, una parcela en el campo, ¿ya? Y uno, ¿cierto? Como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. El Señor tenía otros planes, así que en sus planes estaba que fuéramos ahí a bendecir la tierra de Angol, ¿ya? Fue difícil porque no sé si conocen Villarrica, Pucón, pero es hermoso. Es hermoso. Además, la iglesia ya está a la orilla del lago. Entonces, uno tiene una vista espectacular para orar, hasta para hacer las consejerías, todo allá. Como es muy pachamámico además, pues como todo conectado con la naturaleza, todo, ¿ya? Y cuando el Señor empieza a hablar de Angol, que igual está en la región de la Araucanía, yo me imaginaba el Señor, una de las primeras palabras que Él me dio, que Él quería llevar agua a la tierra seca. Entonces yo decía, en la Araucanía, en todos lados hay lagos, hay ríos. Y cuando llegamos a Angol, literal, era una tierra seca. Además, es una zona roja de conflicto mapuche. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos, estaba lleno de incendios, militares por todos lados, horrible el panorama, ¿ya? Entonces, realmente, yo decía, Dios, no quiero estar aquí, Señor, no quiero esto. Y yo les comentaba ayer, yo le hice como varios planes y proyectos al Señor de lo que yo podía ir a hacer a Angol sin tener que irme, sin que hubiera un costo, ¿cierto?, alto de tener que dejar el lugar donde estábamos. Pero a Dios no le gustó ninguno. Y en ese intertanto, yo sabía en el fondo que si yo le decía que no al Señor, no iba a pasar nada, porque Dios no nos obliga. Pero yo decía, de pensar en quedarme en mi comodidad y decir después, ¡ay, qué hubiese pasado si yo hubiese ido a Angol! Y perderme lo que Dios quería hacer ahí, era como, no, tengo que irme. Y en esto apañó toda la familia, mi esposo, los hijos, así que estamos ahí en Angol. La iglesia, no tenemos casi niños, yo miraba aquí lleno de niños, porque son puros adolescentes y jóvenes adultos. La Pati es la mayor de la iglesia, ¿ya? Ella es nuestra anciana, literal es la anciana de la iglesia, ¿ya? Para que se hagan una idea un poco del contexto, ¿ya? Es una iglesia muy joven, llegan puros cabros, toda la semana va llegando pura juventud. Así que es como, tenemos muchos hijos, tenemos muchos hijos. Bueno, estuvimos este fin de semana hablando acerca de la sanidad, de cómo Dios nos restaura, de que hay heridas que trascienden por años y hay situaciones que a lo mejor nunca van a cambiar. Yo les contaba, bueno, para los que no estuvieron, yo llevo 22 años viviendo con VIH, ya me contagié a los 18 años, estuve casada, quedé viuda a los 20 y a raíz de ese proceso conocí al Señor, ¿ya? Y cuando uno conoce al Señor, bueno, por lo menos yo decía como uno empieza a leer
todo lo que el Señor hacía en la palabra y los milagros y todo. Entonces yo decía, Dios, tú me vas a sanar. Es como aquí, ¿cierto? Mi enfoque en algún momento era como, Dios, tú vas a hacer algo sobrenatural y me vas a sanar y todo. Pasaron los años y no ha pasado nada, ¿ya? La situación en lo concreto no ha cambiado, pero Dios hizo cosas tan profundas en mi vida que eso dejó de tener la relevancia, porque había un propósito mayor que no tenía que ver con una sanidad física, sino que tenía que ver con el alma, con mi vida, tenía que ver con la eternidad. Entonces es tan relevante poder conocer a Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Como decía Patti, Dios tiene propósitos con cada uno. Hay algo que Dios destinó para cada uno en nuestras vidas. Y lamentablemente hay muchas cosas que nos suceden por nuestras decisiones, por los dolores o las heridas que otros nos han causado. Pero en nosotros está el cómo decidimos avanzar, el cómo decidimos, ¿cierto?, escoger creerle a Dios o ser guiados por nuestras emociones, ser guiados por nuestras circunstancias. No sé si lo comenté este fin de semana, ya no me acuerdo, pero hay un estudio que dice que nuestra felicidad depende aproximadamente del 50% de nuestra genética, el 10% de nuestras circunstancias y el 40% de nuestras decisiones. Y cuando el Señor me habló esto fue muy gracioso porque yo estaba un poco sobrepasada con ciertas situaciones. Y yo decía, Señor, me siento tan infeliz. Y cuando el Señor me hablaba, era como, hay muchas cosas que me han traído infelicidad y no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con otros, tiene que ver con mis decisiones. Entonces, en esto de cómo Dios va sanando y restaurando nuestra vida, Él quiere llevarnos a madurar, a formar su carácter en nosotros, para que en los tiempos difíciles podamos permanecer. En los tiempos difíciles nuestra fe nos falte. Amén. Ya. Vamos a hablar de Mateo 25:1. Me acordaba, mientras estaba viendo el mensaje, de que en el campo, muchas veces que se cortaba la luz, porque allá llueve, y llueve mucho, y hay tormenta y todo, muchas veces que se cortaba la luz andábamos buscando la linterna, y la Laurita siempre jugaba con la linterna y ponía música y cosas. Entonces cuando estaba la urgencia, la linterna estaba ahí pero no prendía. ¿Ya? Y era terrible porque allá en el sur a veces uno en el campo puede estar 2, 3 días sin luz. Entonces la linterna estaba ahí, se supone que daba luz, pero no nos servía para nada, ¿ya? Y de eso quiero compartir hoy día. Mateo 25 del 1 en adelante dice: cuando mi venida se acerca, el reino celestial se puede comparar con 10 doncellas que tomaron sus lámparas de aceite y salieron a encontrarse con el novio. 5 de ellas eran imprudentes y estaban mal preparadas, porque no tomaron aceite extra por sus lámparas. 5 de ellas eran sabias, porque tomaron frascos de aceite de oliva con sus lámparas. Cuando el novio no llegó cuando esperaban, todas se adormecieron y se durmieron. Entonces, de repente, en medio de la noche, fueron despertados por el grito: «¡Levántate! ¡El novio está aquí! Sal y ten un encuentro con él». Así que todas las chicas se levantaron y tomaron sus lámparas, pero las insensatas se estaban quedando sin aceite. Así que dijeron a las 5 sabias: «Comparte tu aceite con nosotras, porque nuestras lámparas se están apagando». «No podemos», respondieron, «no tenemos suficiente para todas nosotras. Tendrán que ir a comprar algo para ustedes mismas».
Mientras las 5 chicas estaban comprando aceite, apareció el novio. Las que estaban listas y esperando fueron escoltadas adentro con él para disfrutar de la fiesta de bodas. Y luego la puerta fue cerrada. Más tarde, las 5 chicas insensatas llegaron corriendo a la puerta y suplicaron: «Señor, Señor, queremos entrar». Pero él volvió y dijo: «Vete, ¿acaso te conozco? Te puedo asegurar que ni siquiera te conozco». Esa es la razón por la que siempre debes permanecer despierto y alerta, porque no sabes el día o la hora en que aparecerá el novio. Las vírgenes, ¿cierto? Todas tenían sus lámparas. Estaban ahí como en la linterna, todas tenían las lámparas. Pero no todas tenían el aceite suficiente para esperar al novio. Y cuando se dieron cuenta que quedaba el poco aceite, ¿cierto? Las insensatas les pidieron el aceite a las sabias. En aquel tiempo, las vírgenes, ellas iban, ¿cierto? Y preparaban el camino para que el novio llegara ya a estar con la novia. Entonces, estas mujeres estaban ahí, esperando, dice que se quedaron dormidas, no estaban ahí atentas a lo que estaba pasando y no pudieron entrar. Y en esto, ¿cierto? Este aceite simboliza de alguna manera la unción del Espíritu Santo. Y es algo que no es transferible porque es algo único. Es algo que solo tú puedes experimentar. Es algo que solo tú puedes vivir. En esto de nuestro caminar con Dios es algo que nosotros tenemos que descubrir. Yo ayer compartía, necesitamos, es como muchas veces creamos un Dios a nuestra medida porque realmente nos tomamos de todo lo que otros nos pueden decir, pero Dios quiere revelarse en una forma única a cada uno de nosotros, quiere tener una comunión, una intimidad con cada uno. Y muchas veces somos como las insensatas porque no queremos esperar, queremos todo inmediato, queremos todo rápido. Queremos muchas veces que Dios nos hable quizás de la misma manera que le habla a otro, o que haga las cosas que nosotros esperamos cuando Dios es Dios. Estas vírgenes estaban todas sirviendo y todas tenían este conocimiento de que venía el novio. Ser lleno del Espíritu no es solo para disfrutar la presencia de Dios y que todo se trate de nosotros. Tiene que ver también con lo que hablaban delante, de ir y bendecir, de ir y que otros conozcan de Cristo. Cuando nos enfocamos en Dios, dejamos de ser un yo-yo, que era lo que les decía en esto. Es como lo primero que pasó cuando el Señor nos llamó a Angol, fue así como: Dios, si esta era mi casa, era mi sueño, era el proyecto de la vida. Y no es que a Dios no le interese lo que uno quiere, ¿ya? Porque a Dios sí le importa. Dios, dice la palabra, que es nuestro Padre. Entonces, si nosotros pensamos como padres, uno quiere darle cosas buenas y queremos que nuestros hijos estén contentos. Pero Dios sabe darnos cosas mejores. Entonces Él sabía que a lo mejor en lo natural mi casa me hacía feliz. Pero el hacer su voluntad y ver, moverse y manifestar el reino de Dios iba a ser superior. Entonces, cuando experimentamos esta presencia y esta llenura del Espíritu Santo, nuestra mirada y nuestra visión de las circunstancias cambia, porque ya nuestro enfoque no es limitado a lo que estamos viendo hoy día, sino que nuestra visión es esta visión de reino. Y yo pensaba en este tiempo en Angol y yo decía: Señor, realmente es como vale la pena ver a estos cabros, porque son súper jóvenes. Algunos, la mayoría, vienen de familias muy disfuncionales. Tenemos un chico que venía de un hogar, que se crió toda la vida en un hogar de menores.
y ver lo que Él declara palabra, profetiza, hemos visto sus oraciones cumplidas. Y es como, y Él habla de Dios mi papá. Entonces como yo digo, Dios, realmente esto vale la pena el precio, porque uno se salve. Entonces, porque es el corazón del Señor, que todos se salven, que ninguno se pierda. Entonces cuando nos alineamos al corazón del Padre, el resto de las cosas deja de tener el valor, que es algo que se termina en el tiempo. Pero lo que sembramos en el reino es algo eterno. Lo que el Señor trae a nuestra vida es eternidad. Y eso es lo que nos da vida. Eso es lo que hace que la vida tenga sentido. Yo les compartía acerca de cómo fue conocer al Señor. Y en este proceso, en un momento, como les decía, yo decía, aquí está la esperanza de que Dios me va a sanar. Y yo le dije, Señor, hasta el último día de mi vida te voy a servir, pero dame vida. El Señor se ha cobrado de sus palabras. Yo llevo 20 años, un poco más, sirviendo al Señor y no ha sido agotador, porque ha sido realmente ver a Dios y cómo Él hace lo sobrenatural. Porque realmente yo lo puedo ver. Si yo estoy bien, no es porque yo me cuide. Obviamente hago lo que tengo que hacer, pero realmente yo veo que es la obra del Señor en mi vida, en mi familia. Realmente es su amor. Y cómo cuando le decimos sí al Señor, el Señor lo hace. No exentos, como les decía antes, de dificultades, porque hay cosas que a veces no cambian. Hay cosas que a veces continúan en el tiempo, pero sí cambia nuestra visión. Romanos 12:2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tiene que haber un sacrificio, ¿ya? La salvación es gratuita, pero esta unción, el vivir en esta presencia de Dios, el vivir en el reino, requiere, ¿cierto?, sacrificar nuestra carne, porque la carne se opone al espíritu. Necesitamos sacrificar esto, y que, como les decía adelante, es por algo mejor, por algo que es eterno. Yo veo constantemente gente tan muchas veces insatisfechas de la vida, diciendo, no, es que lo tengo todo en lo material, en lo natural, pero hay vacíos. Hay cosas que solo la obra del Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Yo no toda la vida fui cristiana, muchos años estuve en depresión, yo creo que yo de que era niña hasta la adolescencia. La primera vez que intenté quitarme la vida tenía 11 años. Entonces viví años la oscuridad, años enfrentada a la muerte. Tengo una plaqueta y 6 tornillos porque me atropellaron a los 16 años, casi morí. Y ha sido como vivir la oscuridad. Recuerdo que en una de las oportunidades, yo ayer les contaba que tuve muchos problemas con el tema del carrete, el alcohol. De hecho, cuando yo pensaba que iba a empezar a ir a la iglesia y todo, yo decía, esta cuestión realmente
era un tema, porque yo decía, la iglesia es fome. Cuando uno está desde el otro lado, y yo lo entiendo en los chiquillos de repente, porque dicen, oh, voy a dejar de carretear, voy a dejar de pasarlo bien, dejar de consumir las cosas que uno consume en la noche. Pero hay un momento puntual que yo me acuerdo, que había salido a carretear y todo, y llegué en la mañana a mi casa, llegué a dormir y todo, y cuando desperté sentí un vacío tan profundo. Yo debo haber tenido 17, 18 años. Y lo único que decía, como, oh, ojalá alguien me rescatara, ojalá alguien me sacara de esta oscuridad. Porque claro, en la noche lo pasaba chancho, porque se adormecían mis sentidos, se adormecía el dolor, se adormecía todo lo que estaba internamente. Pero cuando pasaba todo el efecto de todas las cosas, cuando se iban los amigos, cuando se iba todo lo que nos podía rodear, la soledad era tremenda. Entonces, cuando yo conocí al Señor, y el Señor empezó a contarme una historia, lo que realmente Él había planeado para mí, lo que Él tenía y lo que podíamos construir y caminar juntos, fue fascinante. Y eso transformó mi vida, pero hubo decisiones que tuve que tomar también, porque hay cosas que muchas veces uno puede decir, no, es que en realidad Dios tiene que hacer algo porque si no yo no puedo en esto. Pero hay temas que tienen que ver con hábitos. Y nosotros muchas veces, y yo tuve hábitos de pecado. Entonces, habían decisiones en mi vida en las que yo ya no podía transar. Y en eso yo pude ir viendo cómo el Señor se iba glorificando. Y como les decía, si bien, ¿cierto? Dios no me ha sanado completamente, pero yo puedo ver cómo Él fluye a través de mí, cómo Él me da vida todos los días, cómo las circunstancias dejan de ser un tema porque es Él, porque es su presencia, porque es su amor, porque sé que soy amada por Él. Mucho tiempo me daba vergüenza que la gente supiera que tenía VIH, ya, porque hace 22 años atrás era aún más estigmatizado, aún sigue siendo. Yo estoy en un grupo de mujeres en Latinoamérica que tienen VIH, y acá en Chile algunas han sufrido tremendos temas con la discriminación. Entonces me daba susto, porque decía, la gente se va a alejar, la gente le va a dar miedo, porque hubo familias cercanas que no querían que yo ni siquiera respirara cerca de ellos, ¿ya? Entonces, cuando el Señor empezó a revelarse a mi vida, yo dije, yo no me puedo quedar callada. Es como la gente tiene que conocer a este Dios real, a este Dios que ama, a este Dios que nos transforma, que nos cambia las vestiduras, porque yo me sentía tan indigna, me sentía tan sucia frente a Dios. Pero el Señor nos santifica, el Señor, ¿cierto?, nos transforma. Entonces yo decía, Señor, es como todo lo que tú estás haciendo en mi vida es para testificar de tu poder, de tu gloria, para testificar que tú eres real, que tú transformas vida, que tú sanas los dolores más profundos que puede haber en nosotros y que tú nos llevas a crecer, porque podemos quedarnos toda la vida pegados en nuestros dolores, pegados en nuestras circunstancias, sin realmente conocer a Dios y caminar en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Dice la palabra, Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El Señor tiene que transformar nuestra mente. ¿Y cómo va transformando nuestra mente? A través de la oración, a través de leer la palabra, de comer la palabra. Yo decía el otro día en la iglesia, cómo uno medita en la palabra, y es como comer chocolate. Ayer dije otra vez, yo no paso comiendo chocolate por si acaso, pero es como
la palabra como comer chocolate, porque ¿qué hace uno? No se traga el chocolate de una, pues. Espero que no. Uno, ¿cierto?, se come un trozo de chocolate y lo disfruta, o un helado, y uno disfruta el helado y uno se lo come y uno lo huele, no sé. Es así como uno debería comer la palabra, porque tiene que producir frutos, si no es solo conocimiento y tenemos que ponerla por obra, porque esa es la gracia. Si la palabra tiene vida, tiene poder. Yo ayer les decía, cuando yo leí la palabra en Proverbios que dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad, yo dije, esto yo lo voy a hacer mío. Sé que si yo estoy de buen ánimo, eso va a ayudar a que mi cuerpo esté bien. Entonces sé que yo tengo que cuidar mi mente, sé que tengo que cuidar con qué alimento mis pensamientos para que mi cuerpo esté sano. Y lo he visto estos 22 años. Lo he visto estos 22 años. La palabra tiene vida, la palabra tiene poder, pero necesitamos activarla. Entonces, ¿cierto? Cuando nuestra mente es transformada, vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios no nos pide cosas para hacernos sufrir. Al contrario, Dios revierte nuestras malas decisiones, revierte las metidas de pata que nos pegamos. El Señor las revierte y trae cosas buenas, agradables y perfectas. Pero necesitamos sacrificar nuestra carne. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Experimenta este Dios real, este Dios transformador, este Dios que cambia vidas. Uno no necesariamente, nuestro llamado y propósito está dentro de la iglesia. Nuestro llamado y propósito está con el vecino, con la persona que está en el negocio, en el lugar de trabajo. Ahí es donde el Señor viene e irrumpe. Yo mucho tiempo decía, Señor, ¿por qué tengo que estar metida en un lugar donde van las prostitutas, los homosexuales, donde hay personas a veces, porque yo ya estaba cristiana, entonces decía, Señor, esta gente está llena de pecado? Ya, porque uno, cuando el Señor nos transforma, ¿cierto? Nuestro ojo crítico cambia, pues. Entonces ellos eran los pecadores, ya yo ya estaba santificada, limpia, pura. Entonces, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí en medio de todos los pecadores tan sucios? Porque el Señor ahí quiere llegar y muchas veces, ¿cierto? Cuando no experimentamos situaciones complejas, no podemos entender la situación del otro, no podemos amar como el otro, ¿cierto? Poder amarlo en la situación en la que está. Yo he vivido periodos muy difíciles de salud y en momentos en que realmente he estado mal. Y yo digo, Señor, es como yo te tengo a ti y tengo una familia de sangre, familia de iglesia que me cuida, que me ama, pero estas personas están solos. Muchos mueren solos, sin saber la familia siquiera que están enfermos. Entonces, cuando uno atraviesa, ¿cierto?, a través de estos lugares, el Señor se glorifica en nuestra vida, pero no solo para glorificarse en nosotros, sino para que otros lo conozcan. Para llevarle este amor y esta esperanza, porque se pierde la esperanza. Entonces, nuestra mirada tiene que cambiar.
Y tenemos que experimentar este poder, este amor, este dominio propio. Ayer Patti oraba y declaraba, ¿cierto?, la palabra y los instaba a eso. Porque ahí está el poder en lo que no vemos. Pero tenemos que permanecer. Esto no es de un día para otro. Yo llevo 22 años pidiéndole que el Señor me sane. Pero el Señor en el proceso ha hecho otros milagros que yo no esperaba, porque mi mente limitada, ¿cierto?, me lleva a mirar una condición, pero Dios hizo mucho más que eso. Pero nuestro foco tiene que cambiar y tenemos que conocer a este Dios. Nuestra fe se fortalece en las situaciones complejas. No se fortalece cuando Dios cumple, sino cuando tenemos que estar orando y moviendo esta fe en oración, en algo que no vemos. Nosotros guiamos nuestros pensamientos y no es al revés. ¿Ya? Es válido muchas veces descansar, pero no dejar de tener intimidad con Dios. Uno muchas veces como, necesito un relajo, necesito desconexión, necesito descansar de todo, y muchas veces en ese descansar también descansamos de Dios. Es como, Señor, estoy en mi día de descanso, así que quédate ahí, quédate en ese cuarto ahí encerrado. No podemos porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra eternidad. Yo a través de vivir, ¿cierto?, de alguna manera con una sentencia de muerte, fue como literal decir, Dios, es como yo no me puedo soltar de ti, porque es algo que tiene que ver con la vida. Un día le dije a uno de los chiquillos de la iglesia, porque él trabaja en el hospital, trabaja en diálisis. Y justo había un feriado. Yo le dije, oye, ¿por qué vas a ir a trabajar el feriado? No se pueden ir a dializar el lunes, súper ignorante. Ya era como día, no sé si viernes, jueves. Le dije, ¿por qué no van el lunes? Entonces él me dijo, porque el lunes puede estar muerto, porque depende de conectarse. Entonces yo pensaba en eso, es como, wow, si nosotros como hijos de Dios entendiéramos realmente todo lo que se mueve en el mundo espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestra alma, realmente estaríamos conectados a Dios todos los días de nuestra vida. Porque hay tantas distracciones que nos roban lo que el Señor tiene cada día para nosotros. Y somos robados y somos engañados. Somos muy engañados. La palabra dice que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Y eso no tiene que ver, porque muchas veces lo miramos hacia afuera en la gente. ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo son robados por el diablo? Pobrecitos como la vida que viven. Pero nosotros, aún estando en la iglesia, somos robados. Porque hay muchas cosas que nos distraen, aún cosas buenas, pero donde Dios no nos está llamando, donde Dios no nos está moviendo. El descanso es bueno, pero no la desconexión de Dios, porque tiene que ver con nuestra vida. Como las vírgenes, no se nos puede acabar el aceite, no podemos estar ahí con lo justo. Estas vírgenes insensatas, esa insensata y sin entendimiento, vírgenes sin entendimiento, no llevaron aceite extra. Ellas hacían lo justo. Como en la mañana, voy atrasada al trabajo, así que voy a leer un pancito de vida y ese me lo como en el día y pongo un par de canciones en el auto y estoy ya check para la raya, ¿cierto? Porque ya tuve algo para alimentar el alma. No sirve, no sirve. Eso es como, no sé, cuando uno va
a la urgencia y a uno le ponen suero. Eso te ayuda a mantenerte, pero uno necesita comer. Entonces nos puede ayudar a sobrevivir, pero no es algo que nos va a ayudar a estar fortalecidos. Crecer espiritualmente es aprender a depender de la presencia del Espíritu y de los dones que Él nos ha dado. Todo lo que el Señor nos da, tenemos que ponerlo al servicio de otros. Tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia, no es para nuestra edificación personal solamente. Y aprender a depender del Espíritu Santo. Y eso, como les decía, va a traer fruto. Yo he escuchado tanta gente a lo largo del tiempo que me han dicho, no, me salí de la iglesia, me quemé en el ministerio, quedé quemado en el ministerio. Es como, ¿y por qué quedaste quemado? No, porque estaba en el ministerio tanto, estaba en este otro y estaba en este otro y haciendo un sinfín de cosas, pero que más y que ya no quiero nada con la iglesia. ¿Y Dios te mandó a hacer todas esas cuestiones? ¿Dios te lo pidió? Yo aprendí y he aprendido a través del tema de la salud, porque cuando nos fuimos a Angol yo decía, Señor, realmente como el mundo al revés con Dios. Yo decía, Señor, estoy enferma, ¿cómo ir a plantar una iglesia? Con lo que eso significa. Además, en ese tiempo, mi marido, él estuvo, bueno, yo les contaba, estuvo como 10 años con una depresión profunda, porque él sentía que Dios lo había abandonado por haberse encontrado conmigo y todo el problema de salud que tenía. Entonces, cuando nos íbamos a ir a Angol y el Señor empezó a hablar de esto, decía, Señor, ¿cómo ir a plantar una iglesia sola? Así como sola de toda la responsabilidad y más encima enferma. Y en realidad mi mente, porque pensaba, yo creo que estaba pensando en todo lo logístico y en todo lo que tiene que ver con la iglesia y en todo lo que iba a tener que proyectar, porque igual en la iglesia donde estábamos habían hartas cosas que hacer todos los días ya. Entonces el Señor empezó a decir, es como, esta es la visión, esto es lo que tienes que hacer, yo no te estoy pidiendo nada más. Y ahí en este proceso yo me fui dando cuenta que lo que el Señor nos demanda no es algo que nos va a saturar ni nos va a robar el gozo, por el contrario. Pero necesitamos escuchar a Dios, porque si no nos ponemos infelices, ¿ya? Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones y que muchas veces pueden ser muy buenas, pero Dios no te las pidió y nos generan cansancio, peso extra. Entonces yo les dije en la iglesia, esto es lo que somos, esta es nuestra visión, para allá vamos. Es como, no vamos a tener actividades todos los días, no me da el cuero para eso. Y quiero hacer lo que realmente Dios quiere que haga para que sea efectivo, porque tengo que cuidar este recurso humano que soy yo y ser buen administrador de todo lo que Dios me ha dado, y eso involucra a mi cuerpo. Entonces esto me ha enseñado también a eso, a saber tener tiempos de cuidar de mí, de descansar, de estar con la familia, de hacer lo que el Señor quiere que haga, no lo que yo creo que a lo mejor le va a gustar a la gente, ¿ya? Crecer espiritualmente es aprender a depender de la presencia del Espíritu Santo. Jesús se paseaba en medio de todas las multitudes. Jesús, ¿cierto?, hacía muchos milagros. El poder de Dios estaba en él, estaba con él. Pero la palabra dice que Jesús siempre se apartaba a solas a estar con el Padre, porque es necesario, es necesario. La mayor revelación de quién es Jesús es en nuestras citas a solas con Él, no en las multitudes. Y muchas veces nos acostumbramos a disfrutar la presencia de Dios, pero todos juntos. Es como no nos damos ese tiempo de estar a solas. Con la Pati llevamos más de 10 años que trabajamos juntas y que somos muy amigas.
no te voy a exponer, que ella dice que yo la expongo y digo cosas de ella, pero voy a decir cosas lindas. Nosotras, para conocernos, para cultivar una amistad, ¿cierto? De tantos años, de trabajar juntas, hemos tenido que pasar tiempo solas y muchas veces podemos estar solas en una habitación sin hablar y ya nos conocemos tanto que solo nos miramos y sabemos lo que estamos pensando, lo que vamos a hacer, porque tiene que ver con intimidad. Y se imaginan que con la Pati, no sé, pues estuviéramos siempre llenas de gente, no podríamos hablar cosas que realmente tienen que ver con la profundidad de nuestra vida. Entonces, muchas veces, ni siquiera con Dios nos vamos a esa profundidad de poder conocerlo, de poder conocernos a la luz, ¿cierto?, del Padre y de poder conectar en esta intimidad, porque eso es un tiempo de intimidad y eso requiere tiempo. Uno no se hace amigo, bueno, ahora en la actualidad se hacen amistades hasta por Instagram, por las redes sociales, pero una amistad real, profunda, una relación auténtica, requiere tiempo. Uno en general no va y se casa con alguien como hoy día lo conocí, a excepción de que esté, no sé, drogado. Como llegar y conocer a alguien y me voy a casar, no sé, ¿ya? A excepción de que fuera, no sé, que Dios te lo dijo. Porque tiene que ver con conocerse. Yo lo veo mucho cuando hago terapias de pareja, que de repente me dicen, no, es que, ¿cuál es el problema? No, es que esta persona no es con la que yo me casé. Era diferente y hacía esto y esto otro, pero ahora es otra persona distinta. Lo miro y no lo conozco. Sigue siendo la misma persona, lo que pasa es que no te diste el tiempo de descubrir a esa persona. Porque uno tiende a quedarse solo con lo que uno quiere quedarse, con lo que a uno le gusta. Y empieza a obviar lo otro. Pero cuando uno después está en la rutina, en el día a día, para los que no se han casado, uno después empieza a ver también la otra parte, ¿ya? El matrimonio es bueno, pero uno tiene que conocer y hay cosas que solo se van a descubrir en la intimidad. Solo se van a descubrir en la comunicación, en la relación. No hay otra forma. Si quieres conocer a este Dios de la Biblia, necesitas esos tiempos a solas, de salir a caminar con Él, de tomarte un café con el Señor, de contarle lo que está en tu corazón y preguntarle cuáles son sus planes contigo. Pero que de Él vengan las respuestas. Muchas veces la gente toma terapia casi como para preguntar como ¿qué es lo que tengo que hacer? Como si uno tuviera ahí una bola mágica. Y no es así. Nosotros tenemos a Dios. Ahí está nuestra respuesta, ahí está nuestro destino, ahí está el propósito de nuestra vida. Pero requiere tiempo, paciencia, fruto del Espíritu. Cantares 2:15. Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. A veces, como les decía delante, nos enfocamos como en los grandes depredadores de nuestra vida, en las grandes amenazas y en cerrar puertas que uno ve, ¿cierto?, como algo evidente. Pero no olvidamos, como dice la palabra, de estas zorras pequeñas que vienen a alimentarse en nuestra vida, que nos vienen a robar, que vienen a vaciar nuestro aceite. Nos secan, nos succionan y en eso es algo tan sutil. Muchas veces la pasividad, el quedarnos ahí en medio de los procesos en los que podamos estar viviendo, el desánimo nos roba porque dejamos de agradecer a Dios. Empezamos a mirar solo nuestras circunstancias, la falta de interés.
la enemistad, la culpa, el rencor, los malos comentarios, porque también son cosas que nos contaminan. Como decía adelante, somos el templo del Espíritu Santo, donde Él habita, donde Él quiere venir a estar, donde Él quiere venir a relacionarse. Y muchas veces todas estas cosas contaminan el aceite. La falta de empatía, que es lo que les decía delante, porque a veces como cristianos nuestra mirada cambia hacia el resto, ellos los pecadores. Entonces acá estamos los ungidos y nos olvidamos que hemos estado desde ese otro lugar, porque aún cuando hemos estado toda la vida en la iglesia, a mí mi mamá me llevó desde muy chica a la iglesia, pero vine a conocer al Señor recién a los 20 años. Y el Señor quiere que miremos con amor y con compasión, porque ese es su corazón. Lo que el Señor haga con las personas es tema de ellos, pero nuestra pega es amar. Nuestra pega es mostrar al Señor a los demás, que ellos realmente prueben y vean el amor de Dios. Y muchas veces donde menos lo encuentran es en la iglesia. Las muchas actividades, en todo sentido, pero las muchas actividades también nos roban porque estamos tan cansados que uno dice, bueno, ya es tarde, pero mañana sí que Señor me levanto a las 6 de la mañana y voy a orar. Como cuando uno dice, el lunes empiezo la dieta, el 1 de enero empezamos a hacer ejercicio en el gimnasio y después van a mitad de año y han perdido ya los 6 meses que pagaron del gimnasio. Nos llenamos de cosas. Nuestra vida siempre está muy ocupada. ¿Y qué es lo primero que chuteamos? El tiempo con Dios. Porque el Señor no está ahí. Oye, ya, pues, no oraste. Oye, ya, pues. Nos demanda la familia, nos demanda la iglesia, nos demandan las amistades, nuestros propios hobbies, actividades, nos demandan las horas en el celular, porque esas son sagradas. Yo lo veo en mis pacientes, lo veo en la iglesia. No, si estoy anotando los versículos y están llegando WhatsApp y uno después ve los estados, las 12 del día, pero si a esta hora estábamos en la iglesia, ¿ya? Yo a los cabros les tiro la oreja porque son cabros, ¿ya? Entonces, nos roba, nos distrae. Las heridas del alma, porque nos ofendemos a veces tanto con Dios, nos ofendemos tanto con la iglesia, que nos aparta de lo que el Señor quiere entregarnos. Por eso es tan importante no dar lugar a la ofensa. Como les decía delante, muchas veces son nuestras malas decisiones que nos han llevado al dolor, a estar mal, y al primero que mandamos a capilla es a Dios. Dios, estás en capilla, ahí, clausurado. Dios, es que tú no respondiste en esto, es que no apareciste, ¿por qué no me dijiste? Y todas las señales que el Señor mandó, uno las obvia porque uno quiere hacer su propia voluntad. Y después, Señor, arregla todo esto. Señor, ¿por qué no hiciste algo más? Entonces, las heridas del alma también muchas veces nos llevan y nos succionan. Hacer mal uso de la gracia. Voy a decir, total, el Señor nos perdona todo. Ya, otro día más que me porte mal, total. Si hoy día veo esto, pero ya mañana cierro la página. He atendido líderes y pastores con adicción a la pornografía. Y en lo externo, uno sigue la vida de religioso igual. Y por la gracia de Dios, los dones operan igual. Pero nuestra unción
va siendo succionada y robada. Y no nos damos cuenta cuando nos hemos alejado del Señor. No orar, no leer la Biblia, no tener esta comunión con Dios son cosas que nos roban. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos lo que hay que hacer, no lo hacemos, estamos pecando. Así de corta. No hay una neutralidad en esto. O somos o no somos. El Señor quiere que vivamos vidas radicales para cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos el mayor peligro, no es Satanás. Nosotros somos nuestro mayor peligro. La mayor parte de nuestros hábitos de pecado tiene que ver directamente con nuestra carne. Tiene que ver con nuestro corazón. Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Mateo 5:15, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Cada uno de nosotros somos luz. No podemos escondernos, somos portadores del amor y de las buenas noticias de Dios para este mundo, para su creación. Pero para poder iluminar necesitamos este aceite extra. Porque imagínense, estamos apenas con lo justo para nosotros. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a entregar? Porque el afán del día a día nos mantiene muy ocupados. Entonces es necesario cultivar esta relación con Dios, porque me lleva a ver qué es lo realmente importante. Y eso, como les decía, tiene costos, tiene esta renuncia de morir al yo para que Cristo sea glorificado en nosotros, por amor a este mundo en el que vivimos, que podamos manifestar el reino de Dios. Y eso va a partir desde nosotros, desde lo que nosotros podemos entregar, impartir. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, ven. Ven a llenar, Señor, las lámparas. Quizás algunos padres han estado con lo justo. Quizás algunos, Señor, de tus hijos han estado en tiempo de sentir que están secos, que han sido robados, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana. Y quiero invitarte en esta mañana, si algo de lo que compartí te hizo sentido, que puedas venir aquí adelante. No pasamos adelante solo, ¿cierto?, los más pecadores, sino reconociendo, decir, Señor, te necesito.
En realidad, Señor, tomando el control en mi vida no me ha servido de nada. He tomado puras malas decisiones. Señor, necesito tu presencia. Y para eso es el cuerpo, para eso es la iglesia. No para enjuiciarnos ni criticarnos, sino para amarnos unos a otros, para bendecir nuestras vidas, para levantar los brazos de los que han estado cansados y heridos. Así que yo te invito que si la palabra te hizo sentido, que puedas venir adelante y podamos orar por ti.